Dejábamos a Julia hablando de China, de sus peculiaridades, de su historia y de hacer negocios en China. Precisamente con esos libros que nos has traído, Emprendedoras Chinas, ¿qué nos puedes contar de ese emprendimiento en China? ¿Qué peculiaridades tiene? Pues, a ver, es otro de los secretos, de hecho, de China, que son muy emprendedores. Y una de las características más obvias es que no tienen miedo a nada. Y es algo que nos paraliza muchísimo en Occidente, más en unos países que en otros, en España sobre todo. Sin embargo, el chino se tira a la piscina y se tira además sin paracaídas, porque realmente el gobierno chino es una de las muchas peculiaridades sobre las que podríamos hablar de ese llamado comunismo chino, donde precisamente tienen que montar ahora todo el sistema de protección en general porque no han tenido ninguna protección. Y sin embargo, el chino se tira a la piscina y adelante a nada. Fue un gran visionario el pequeño Timonel en los 70 finales al dejar de apostar por Rusia cuando todavía no se veía que la Unión Soviética estaba tan decadente y girar y empezar a hacer esos dos sistemas y empezar a tener unas zonas económicas especiales. Y ¿fue realmente Deng Xiaoping? Sí, sin ninguna duda. No solamente Deng Xiaoping, o sea, ha habido varios, bueno, todos los sucesores, digamos, en la cadena, de una manera u otra lo han sido. No nos olvidemos de Zhou Enlai, que el partido en el último periodo no le trató demasiado bien, pero que además fue clave, y fue clave en las relaciones con Estados Unidos, que vuelvo a repetir que son muy importantes para toda esta apertura, ¿no? Pero sí, Deng Xiaoping, de hecho, bueno, tiene, por ejemplo, en Shenzhen, que es toda la zona económica de desarrollo, y que Shenzhen se ha llamado durante mucho tiempo el Silicon Valley de Estados Unidos, y que además la edad media de la población allí también es bajísima, al orden de los 23 años, y han ido captando efectivamente las mejores mentes del país. Tradicionalmente Shenzhen está al lado de Cantón, ¿no? Porque se sitúa en la audiencia, y muy cerca de Hong Kong. Y entonces, bueno, allí, por ejemplo, hay un parque con una estatua que está dedicada a él, porque él fue el que estableció la zona económica, y de hecho su viaje hacia el sur de China es un tema histórico dentro de esta apertura, de este proceso de desarrollo de China, y fue algo que ya hizo al final de su vida política y al final prácticamente de su vida, cuando ya estaba, creo que tenía 87 años en ese momento, y dejó una impronta clarísima. Entonces, sí, el pueblo chino se lo reconoce y es claro. Y además es, para mí, de alguna manera, y esto, bueno, pues es algo que normalmente en Occidente chirría, porque nos metemos siempre con la cuestión de los derechos humanos, bueno, toda la otra parte, ¿no?, de la dimensión de lo que es China, incluso de los que han sido todos estos personajes históricos que económicamente lo han hecho fenomenalmente y políticamente también, pero que claro, pues vivieron, pues a lo mejor hay veces que yo, no sé, alguien me ha dicho, pero es que fulanito, este sí es un asesino que está allá. Bueno, pues no sé, pues vivieron en un periodo histórico, como ocurre con todo el mundo, todos, y siguen viviendo en un periodo histórico, pero sí que es cierto que dentro del desarrollo económico de China, al margen de su población, que es muy trabajadora, o sea, le ocurre cosas que mencionaba Carmen sobre los japoneses, ¿no? Es organizada, a la China, por supuesto, pero organizada. Sin organización no consigues llegar donde has llegado. Ni consigues hacer multinacionales que ya están por el mundo y que tienen tecnologías que son, pues, absolutamente competitivas y que, bueno, que están desplazando a otras. Luego hay organización. Sin actuar en lugar de pensar demasiado, o sea, hay que pensar lo necesario, pero no estar dando vueltas a cosas, sino hacerlas, y eso, por ejemplo, es una cosa que los emprendedores te repiten mucho, ¿no? Luego la población, claro que tiene mucho que ver su dinamismo, el dinamismo de la sociedad, pero el gobierno, en cómo ha sabido manejar el barco, crear esas circunstancias, eso es también muy importante. O sea, no porque haya creado lo que aquí siempre nos imaginamos, no es que el gobierno lo que tiene que hacer es crear, no sé, los puestos de trabajo, es que el gobierno nos tiene que dar, exactamente, sí, ¿no? Nos tiene que dar las subvenciones, pero han creado un marco, y además un marco donde es muy difícil controlar. O sea, es que muchas veces también cuando se habla del autoritarismo chino, ¿cómo narices? Y en esto, bueno, pues podemos hablar también de cómo India, que es una democracia, está consiguiéndolo hacer de una forma completamente diferente, ¿no? Son dos modelos distintos. Pero manejar un barco, como digo yo, de 1.300 millones de personas censadas aproximadamente, no es nada fácil. No es nada fácil. En ese sentido, el tema el gusanillo de empresario siempre existía en India, ¿no? Después de independencia había dos enfoques de Nehru
y de Gandhi. Nehru era para que después de la independencia tenía mucho que hacer, por lo cual necesita un gobierno muy centralizado, con las ideas muy claras, para llevar ciertos sectores, industrias claves para el desarrollo del país. Y después el filosofía de Gandhi, que era paralela, que crear microempresas en las zonas rurales, por lo cual todo este ha ido funcionando de 47 a 1991. Y yo creo que ha creado un base de grandes empresas, al mismo tiempo también empresas pequeñas, microempresas, empresarios locales, ¿no? Y después, en 91, ha tenido una gran apertura que empezó, que este año cumple 20 años, y había muchas reformas que ha abierto el mercado al exterior, India. Entonces, en este momento, el país estaba preparado. Entonces, necesitamos, hay empresas ahora mismo, por ejemplo, los datos ahora mismo se llama India Inc., empresas que van fuera. En los primeros 6 meses de este año, 177 adquisiciones de 26 billones de dólares. ¿Qué significa? El espíritu empresario está yendo afuera para coger tecnología y desarrollar el propio país, que necesita este tipo de tecnología. Porque uno de los retos más grandes para para India, es mejorar su proporción en el PIB del sector manufacturero, porque está en 15%, y tiene que subir a 25%. Y ese es el gran reto de India ahora mismo, porque tiene que tener, porque el sector manufacturero hará que la economía de India será inclusiva. ¿Qué significa Que hasta ahora había cierta parte de la población que ha aprovechado del crecimiento de la India. Es más que nada el sector de servicios, donde está gente muy calificada y en el tema de IT y todos estos temas, tecnología. Pero ahora es el momento que India tiene que aprovechar y tener un crecimiento en el sector manufacturero para incluir gente calificada y baja calificación y todo dentro del sistema de producción. Entonces, este es un gran reto y está haciendo bien, porque está previsto crear en India el centro de automoción, excelencia. Bueno, además tenéis grandes corporaciones industriales, tenéis Mittal, tenéis Tata, Sí, tenéis un montón de empresas grandes, muy potentes. Y en el sector de automoción, en el sector de logística, en el sector de alimentación, va a ser estamos hablando de triplicar aquí a 10 años los volúmenes que están manejando ahora, por lo cual esa es la oportunidad. También es importante, India tiene en I+D. I+D va a ser muy importante en India, pero de una manera distinta que estamos pensando ahora. En India en inglés se llama frugal engineering, ingeniería muy frugal. Y hay una palabra en India que utilizan jugaad, que diciendo, hazlo I+D el más sencillo posible y con las cosas, modificaciones pequeñas para el uso local, hindú. No tiene que importar cosas de fuera. Y utilizar la tecnología, y utilizar su conocimiento, pero hacer cosas que es mucho más posible vender en India, porque es según sus necesidades, de una manera muy competitiva. El mercado indio es muy competitivo en precios. Han aprendido mucho los multinacionales. Y, por ejemplo, India ha creado, ustedes saben, el coche más barato del mundo, que es $2.500, el Nano, del grupo Tata. Y después han creado móviles de 20 euros. Han creado portátiles de 35 euros. Han creado de tema operación catarata de ojos, hacen por 30 euros, dólares. ¿No? Entonces, es donde va la innovación. ¿Cómo hacer las cosas sencillas, baratas? Y va a ser una cosa muy importante para India mismo, porque el consumo va a crecer, pero no un nivel de consumo de alto
standing como en Europa que ha ocurrido con temas de marcas y todo, no. Cosas que la mayoría de la población puede utilizar y será útil en su vida diaria, ¿no? Ahí es donde va la innovación de India. Entonces, yo creo también, es mi punto de vista, va a ayudar al occidental. Porque ahora con la crisis que está pasando, estos productos que van a inventar en India pueden ser muy útil en Occidente. ¿Por qué? Porque va a ser unos precios muy competitivos. Seguro que el precio no es el mismo. Y está ocurriendo hasta los multinacionales. General Electric, Siemens, están creando ahora productos en India que han creado para las necesidades locales y ahora están mirando que puede tener mucho mercado fuera del país. Seguro que nos cobran más, se aprovechan de nosotros y nos cobran más, seguro. Carmen, el caso en Japón es muy distinto, ¿no? El caso en Japón, otra vez, es muy distinto. Japón también es un país muy emprendedor, pero en China también abunda mucho el pequeño comercio, igual que en India. Hay grandes corporaciones, obviamente también, pero en Japón, sobre todo lo que hay son grandes grupos empresariales que están muy interrelacionados entre sí. Antes de la Segunda Guerra Mundial eran sobre todo grandes empresas, eran familias que formaron estas grandes empresas. Después de la Segunda Guerra Mundial esto cambió y bueno, estas agrupaciones que se llaman Keiretsu, pues fueron unas agrupaciones como solían ser piramidales, tenían normalmente un banco en la cumbre de la pirámide. Y luego tenían diferentes empresas que interdependían unas de otras, el accionariado estaba repartido entre las empresas, tenían acciones cruzadas y también miembros de los comités directivos compartidos entre las diferentes empresas. Entonces eran como empresas y clientes, proveedores, todos tenían una relación como de confianza unas de otras y dependían mucho unas de otras. Esto poco a poco ha ido cambiando, sobre todo a partir de la crisis de los 90, que muchas de estas empresas perdieron mucho dinero y empresas occidentales tuvieron que entrar en Japón, invertir, por ejemplo, pues el caso de Nissan, que fue comprado por Renault. Entonces transformaron estos grandes grupos y los adaptaron un poco al modo de hacer negocios en Occidente. Entonces, gracias al éxito de Nissan, pues muchas empresas japonesas copiaron un poco los cambios que se habían hecho en Nissan por Renault. Pero bueno, todos estos grupos siguen existiendo. Creo que es una tercera parte de la población japonesa sigue trabajando en estos grupos. En Japón existía este tipo de trabajo que era de la salida de la universidad hasta la jubilación en la misma empresa. O sea, los empleados consagraban su vida a la empresa, porque Japón es un país que está muy influido por el confucianismo, igual que por ejemplo China, y entonces el confucianismo hace que prime primero el país, luego la empresa, luego la familia y luego el individuo. Entonces el individuo como que está el último de la lista y el individuo está entregado totalmente a su empresa y a su país y al crecimiento de su país y al crecimiento de su empresa. Por eso les va mejor que a nosotros, tienen otra forma de ver la vida, nosotros somos más individualistas. También quería preguntaros, más allá de la economía, las cuestiones geoestratégicas, militares, el hecho de que haya potencias nucleares, de que haya rivalidades, por ejemplo, tenemos ahí un triángulo que está China, está India, está Pakistán. Todo eso también revitaliza la economía a través de otras industrias, también genera unos equilibrios distintos, también es un factor a considerar. Había una pregunta otro día que me han hecho, ¿no? Que diciendo, ¿esta rivalidad entre China e India puede crear problemas de tensión entre los dos países y todo, ¿no? Yo digo, no, India está buscando colaboración con China. Estamos pensando de hacer las cosas juntos y hay mucha intención de mucha colaboración y hay intercambios, pero también cada uno protege sus intereses. Pero y ahí yo creo que tenemos mucho que aprender de China y China de India ahí, y yo creo que los países unidos realmente puede tener un impacto en la economía mundial mucho, ¿no? No sé. Sí, bueno, la verdad es que esa pregunta, digamos, hecha de diferentes maneras, a mí también me la hacen muchas veces, ¿no? Sí. Y incluso hay gente que a veces me ha comentado que está haciendo, por ejemplo, operaciones pues en India, ¿no? Y dice, yo es que voy a India y no veo chinos como me los encuentro, no sé, incluso en Iberoamérica o en África, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las relaciones entre ambos? Luego, cuando miras las estadísticas realmente, incluso de comercio, incluso de productos, de materias primas de India,
que está comprando China y que viene comprando históricamente, el tema, o sea, cuando tienes los datos encima de la mesa, el tema es muy diferente. Porque en ese sentido hay, pues eso, India es fuente de algunas materias primas que son únicas y eso se desconoce, se habla más de Iberoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también es verdad que lo que salta a la prensa y lo que ocurre pues es que históricamente siempre en las fronteras hay alguna zona, aparte de Pakistán, ¿no?, en la que ha habido algún tipo de conflicto entre China e India sistemáticamente. Evidentemente es cierto, es más político, ¿no? Pues es cierto que el Dalai Lama se fue a India y entonces, claro, el Dalai Lama es siempre objeto de debate entre India y China, pero China también, la política general que proclama tanto a nivel nacional como más, digamos, incluso intensivamente a nivel internacional, es la de la armonía, la de la sociedad en armonía, muy en línea evidentemente pues con su cultura tanto confuciana como también con el daoísmo, ¿no?, el estar en línea y en consonancia con todo el universo de alguna forma. Entonces, bueno, claro, esa armonía pues en principio lleva a estar en armonía también con los vecinos, como es el caso de India, con la que tiene de hecho en este momento pues sí, una serie de intereses estratégicos y económicos. China tiene perfectamente, o el gobierno chino perfectamente caracterizadas a todas las economías. Es absolutamente impresionante. Por ejemplo, saben mucho más de nosotros que nosotros sabemos de ellos, y por consiguiente saben perfectamente el lugar que India puede llegar a ocupar. Sí que es cierto, no obstante, tú hablas de las industrias, ¿no?, que claro, eso no está frenando el pensar en una sociedad armoniosa no frena el que estén invirtiendo pues en la industria de defensa, desarrollando empresas competitivas y productos nuevos en ese sentido, ¿no? Ahora, siempre se dice que es más una estrategia que es un poco la que China ha seguido a lo largo de toda su historia, que era más una estrategia pues para evitar llegar a ese enfrentamiento físico, porque nunca ha sido una tendencia china enfrentarse físicamente. Nos queda poco tiempo y quería que me hablarais los tres, porque no es de ninguno de los tres países de lo que os voy a preguntar, sino de un cuarto, aunque hay muchos más interesantes en Asia, pero que a mí me resulta especialmente interesante porque no es muy grande y sin embargo es puntero tecnológicamente, Corea del Sur. ¿Qué me podéis contar de Corea del Sur, de su caso, de sus multinacionales, de sus patentes también, de su tecnologización, si me permitís el neologismo? Un país donde tienen un internet rapidísimo, donde por las calles tienen wifi, donde parece que es otro mundo. Estamos hablando de... Y sin embargo es un país pequeño en comparación con estos gigantes que estamos hablando, Japón, India, China. Mi opinión ahí es que Corea del Sur está en lo que estaba Japón hace años atrás. Está desarrollando sus habilidades en temas de informática, tecnología y todo, pero tiene que desarrollar I+D propio y crear sus productos y todo. Eso es todavía basado sobre copiar, hacer las cosas mucho mejor, mucho más competitivo y entrar en este tipo de mercado, ¿no? Entonces yo creo que es una potente importante, no solamente Corea del Sur, pero hay Vietnam y todo ahí. Hay muchos países en Asia que tienen una proyección muy importante, ¿no?, dentro de la economía mundial en futuro, como Asia Pac, ¿no? Como todo ahí, yo creo que hay mucho movimiento y países, no solamente Corea, pero otros también. No sé si... Sí, yo creo que Corea, efectivamente, como dice Alan, se ha inspirado bastante en Japón. Entonces, ha seguido un poco el modelo japonés de invertir en I+D, en tecnología de consumo. Y bueno, lo bueno de Corea es que también tiene unas leyes que permiten pues hacer cosas que en otros países, por ejemplo, no se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, en el tema de la vivienda inteligente, Corea es puntera porque ha sido capaz de construir viviendas que tienen cámaras por todas partes, sensores, que si una persona mayor se cae, rápidamente se llama al servicio de asistencia, etcétera, y esto a lo mejor en países occidentales puede implicar problemas con la privacidad, ¿no? Entonces, sí, pero que están claramente enfocados al desarrollo, a la tecnología, al I+D, al valor añadido. Sí. Me gustaría apuntar más cosas, pero se nos ha acabado el tiempo. Julia, si quieres una cosa muy cortita, pero muy cortita. Un comentario que he oído en más de una ocasión en China sobre Corea del Sur, porque hay mucha inversión también de Corea del Sur en China, concretamente, por ejemplo, en Qingdao, que está muy próximo, ¿no? Es
los coreanos son inteligentísimos. Y eso dicho por un chino Es un gran halago. significa mucho. Julia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Alan, gracias por estar con nosotros. Y Carmen, muchas gracias por tu aportación. A ustedes, como siempre, nada más que pedirles que se hayan divertido, que hayan aprendido, se lo hayan pasado bien con nosotros y hayan comprendido un poco mejor cómo está la zona más pujante del mundo, Asia, ese gran desconocido para los españoles. Tan solo nos queda recordarles que este debate de la semana es posible en cada una de sus ediciones gracias a la excelente labor técnica de quienes están detrás de las cámaras y en los estudios de radio. Muchas gracias y hasta la próxima.